Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, ¿Todo bien? Bueno, dimos unos minutitos a ver si se conectaba alguien más, dado que hoy no es el día habitual en el que, en el que damos la clase, pero bueno, por ahora somos nosotros. De todas maneras, como siempre digo, la clase queda grabada, así que cualquier cosa pueden ver después la grabación la gente que no se conectó. Bueno, hoy vamos a ver la sexta clase del módulo 2. El tema es hardening avanzado y a partir de que finalice la clase habilitamos el examen del módulo 2, ya que lo damos por finalizado, ¿sí? Después yo les digo a final de clase hasta qué fecha tienen para presentarlo y demás. Quédense tranquilos que el examen, este es el más eh, complicado de los tres exámenes. El del módulo 3 es largo, pero es dentro de todo simple. Este es el más complicado, pero no es nada diferente a lo que ya vimos en las clases anteriores, ¿sí? Desde ya la clase de hoy es una de las clases más abstractas porque el tema que vemos es difícil de replicar o de ver o sea, de replicar un ataque por scanner detection y demás. Lo podríamos hacer con un Nmap y demás, pero bueno, no es la idea es más o menos que ustedes sepan cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para proteger al router o a las redes conectadas al router, ¿sí? Vamos a empezar a compartir la pantalla, perdón, y vamos a ir viendo, van a ver que algunas cosas nosotros ya las vimos, le vamos a dar o sea, una visión un poquito más profunda, pero ya la fuimos viendo a partir de que comenzamos el curso. Y otras cosas van a ser temas nuevos respecto a cómo proteger, como decía, no solo el router, sino las redes conectadas al router, ¿sí? Bueno, voy a empezar a compartir. Fíjense, nosotros ahora lo que vamos a hacer es, como les dije, algunos puntos ya los vimos, los vamos a ir de todas maneras a nombrar de nuevo. ¿Cuáles son los puntos o las buenas costumbres que nosotros tenemos que tener para hacer lo que denominamos hardening avanzado, que es precisamente proteger al router y a los hosts conectados al router? Debo hacer la aclaración que el nivel de protección que nosotros tenemos es hasta un nivel de, podríamos decir, de capa IP y eventualmente o sea, eventualmente podemos proteger con el tema del puerto, ¿sí? Hasta cierto nivel de aplicación, podríamos decir cierto nivel de capa de aplicación. No obstante, nosotros este es un nivel de seguridad limitado con respecto a lo que serían otras plataformas. Por ejemplo, no sé si alguien conoce lo que es Fortinet o algo por el estilo, estamos hablando de que ya la protección lo puede hacer en un nivel más avanzado, a nivel de usuario y demás. Entonces, de forma tal que hay una protección más integral, más segura, sobre todo hoy en día que hay muchos ataques y demás. No obstante, nosotros con estas configuraciones que vamos a ver ahora, pues sí podemos proteger, como les decía, el router y los hosts conectados al router hasta cierto nivel, ¿sí? Eh, Disculpen que justo alguien se está conectando. No quiero dejar a nadie afuera. Ahí está. Perfecto. Listo. Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros para proteger el router, ¿sí? Fíjense, vamos a ir viendo acá punto por punto. Va a ser cambiar la contraseña de administrador. Dijimos que cuando el router nosotros tiene por defecto el nombre de usuario admin y contraseña en blanco, ¿sí? Cuando nosotros primera vez compramos un router o empezamos a trabajar con ruteros. Bueno, este es el primer punto, cambiar la contraseña de administrador. Yo les dije en su momento que incluso ir más allá y borrar o deshabilitar el usuario admin y crear un usuario nuevo con privilegio full, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. Después, agregar otro usuario del sistema y desactivar la cuenta de administrador. Bueno, justo es el otro punto que les estaba diciendo. Desactivar los servicios que no son necesarios. ¿Se acuerdan? En IP Services nosotros decíamos, si no vamos a usar Telnet, FTP, SSH y demás, todo lo que nosotros no vayamos a usar en producción, deshabilitar esos servicios, ¿sí? Para evitar que nosotros podamos recibir ataques a través de esos puertos. Después, en lo que es la cadena input,
¿sí? Solo vamos a permitir conexiones establecidas y relacionadas. También ya lo vimos, cuando nosotros vimos firewall, dijimos, solo vamos a permitir conexiones establecidas y relacionadas, y también en la cadena forward, ¿sí? En la cadena forward solamente permitir conexiones establecidas y relacionadas. Fíjense, acá tenemos input y forward. Después, en la cadena input vamos a descartar todos los paquetes cuyo connection state es inválido, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el connection tracking, que nos da una marca de conexión que es interna en el router, que se llama connection state, que ese connection state nosotros lo podíamos utilizar como un condicionante en las reglas del firewall? Bueno, cuando el connection state es inválido, en la cadena input y en la cadena forward, vamos a dar de baja toda esa conexión, vamos a descartarlas, vamos a dropearlas, ¿sí? ¿Sí? Y en la cadena input vamos a identificar los ataques de SYN, los ataques de Port Scanner Detection, y vamos a agregar las IP origen, o sea, el atacante, desde donde se está originando ese tráfico, a una lista de direcciones, y vamos a descartar todos los paquetes que provienen cuyo tráfico tiene origen en esas listas de direcciones, ¿sí? Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Solo vamos a permitir los servicios que está utilizando el firewall en el router. ¿Qué quiere decir? Nosotros la primera regla decimos es, permitimos conexiones establecidas y relacionadas. La segunda regla es, dropemos conexiones inválidas. Después hacemos toda la regla de lo que sea por scanner detection o ataques de denegación de servicio. Y luego permitimos solo los servicios que nosotros queremos que se conecten al router, ¿sí? Por ejemplo, Winbox. Entonces decimos, vamos a aceptar todo lo que sea tráfico TCP 8291, en caso que no le hayamos cambiado el puerto al servicio Winbox, ¿sí? Después vamos a limitar los pings, ¿sí? Los paquetes ISMP, algo manejable por el router, ya vamos a ver. Y vamos a eliminar los paquetes PIN excesivos. En la cadena input solo vamos a permitir conexiones de administrador de direcciones IP confiables. Ahí vamos a ver cómo haríamos eso, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo podemos hacer en IP Services también? En decir que solamente pueden ingresar por Winbox, por ejemplo, una IP o rango de IPs que nosotros especificamos y que son los únicos que se van a poder conectar, ¿sí? Y después vamos a crear una lista de direcciones para el IP de administración y vamos a descartar todos los paquetes que no sean de dicha lista. Es una forma más de ser más seguro el acceso. Y vamos a descartar todo lo demás. Esto más o menos sería la configuración de un firewall para proteger al router, ¿sí? Y también a los hosts conectados al router. Ya vamos a ir viendo punto por punto, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, primero las reglas básicas para proteger el router y las redes, ¿sí? Esto van a ver que es una cosa que nosotros ya vimos, pero vamos a ir un poquito más profundo. La primera regla, como estamos hablando de proteger al router, ¿de qué cadena hablamos cuando hablamos de proteger el router? El tráfico dirigido al router, ¿qué cadena es? Input. Cadena input, claro. El tráfico dirigido al router es cadena input, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer una regla, ¿sí? Que sea cadena input. Vamos a aceptar todo lo que es conexiones establecidas y relacionadas y vamos a dropear conexiones inválidas, ¿sí? Bueno, y fíjense que acá esta regla dice, vamos a aceptar en la cadena input, o sea, tráfico dirigido al router, todo tráfico cuya source address list sea allowed to router. O sea, básicamente es que permitimos y decimos que en esa address list está las redes, por ejemplo, 192, 168, 10.250, perdón, el rango de 10.250 a 10.254. Son las únicas 5 IPs que van a poder acceder al router, ¿sí? Eso a veces se puede configurar, a veces no, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que este rango de IPs están en nuestra red LAN. Perfecto, podríamos decir, bueno, solamente estas 5 IPs pueden acceder al router, a la administración del router. Ahora, en caso que yo quisiese acceder, por ejemplo, desde Internet, ¿sí? Desde una IP pública, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, puede darse el caso que mi IP pública no sea fija, en cuyo caso yo no podría hacer esto, o tengo que darle una vueltita de rosca, ¿sí? Fíjense, voy a entrar acá al router, fíjense que acá me dice que solamente voy a poder ingresar al router, o sea, yo acá voy a tener, perdón, vamos a hacer las reglas.
Vamos a centrar en la cadena input, ¿sí? Decimos cadena input, connection state, established y related, acción accept, y ponemos aceptar conexiones establecidas y relacionadas, como ya sabemos, ¿no? Luego, ¿qué sigue? ¿Qué regla sigue? ¿Se acuerdan? Connection state, invalid. ¿Aceptamos o dropeamos ese tráfico? Dropeamos. Lo dropeamos. Entonces hacemos drop, ¿sí? Entonces decimos drop conexiones inválidas. Luego, para que yo pueda acceder al router, a la administración del router, tengo que aceptar el tráfico Winbox. Entonces decimos cadena input, protocolo TCP, destination port 8291 y aceptamos, ¿sí? Entonces pongo aceptar tráfico Winbox. Perfecto. Después acá en el medio vamos a poner todas las reglas que nosotros queramos y vamos a dropear todo lo demás. Drop todo lo demás. Esto es una configuración muy básica. Ahora yo lo que les estoy diciendo es que el tráfico Winbox lo vamos a aceptar solamente desde una IP determinada, ¿sí? Fíjense, la IP de mi PC, en la cual yo estoy accediendo, es la 192.168.100.205, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un address list, ¿sí? Que se llame allow it to router, que sea la 192.168.100.205. Perfecto. Y yo voy a decir que acá solamente va a poder acceder acá solamente los que estén en la address list allow it to router. Como yo estoy, fíjense, yo estoy en la IP 2, tengo la IP 205, perfecto, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, yo le voy a cambiar esto, le voy a poner la 206, por ejemplo, ¿sí? Vamos a dar de baja las conexiones. Y fíjense que yo me quiero conectar y no puedo. ¿Por qué no me puedo conectar? Porque no le estás permitiendo la IP Porque mi IP no está que permitida que ingrese al router, que tenga exactamente. tráfico dirigido al router. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo podría hacer para entrar en este caso? Y por MAC address, Por Mac Winbox, exactamente, usando la Mac, sí, fíjense, ahí puedo entrar. Ahora, ¿qué pasa cuando mi IP esta, vamos a hacer cuenta, de nuevo yo quiero poner la 205, pero mi IP es dinámica? ¿Se les ocurre cómo podríamos soslayar ahí el tema? ¿El por inconveniente? por la Mac del equipo. No, porque estamos hablando de que quiero entrar desde Internet. Entonces no estamos hablando de capa 2, estamos hablando de capa 3. ¿Alguien se le ocurre cómo podríamos hacerlo? Fíjense, yo acá, por ejemplo, le pongo la address list. Esto le voy a cambiar para que me deje ingresar. Y le voy a poner address list al auto router, pero no voy a poner un IP. ¿Qué pasa si pongo un dominio? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando yo ponía dominios como address list? Fíjense, yo me independizo de la IP que sea dinámico, porque yo estoy apuntando a un dominio ahora, ¿sí? Cuando cambie esa IP va a cambiar cuando cambie la IP, este dominio tendrá un servicio de dominio dinámico, un dominio dinámico que actualizará la IP. ¿Se entiende? Entonces, de esa Sí, sí. manera yo me independizo, ¿sí? Del tema de la IP. Yo puedo directamente apuntar. Entonces, ahora yo le digo, como la source address list no es un IP, sino es allow to router, que allow it to router es tengo dos, tengo un IP, pero tengo un dominio que se va a ir actualizando, entonces ahí yo puedo independizarme de la IP por más que sea dinámico. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir con Sí, eso?
poniendo un dominio Sí, ahí se sí. puede independizar, ¿sí? Bueno, en realidad esta era solo una muestra de lo que yo les decía. Bueno, siempre que ustedes tengan la posibilidad de configurar una IP o un rango de IPs para acceder al router, están haciendo más seguro el acceso al router, ¿sí? Después vamos a proteger las redes. Si estamos hablando de proteger las redes, ¿sí? Los hosts conectados al router, ¿de qué cadena estamos hablando? Por warning. ¿Cómo? ¿Cuál? De forward. Cadena forward, porque dijimos que es el Forward. tráfico que atraviesa el router. No es el tráfico dirigido al router, sino cadena forward. Estamos hablando de las redes, por ende, los hosts que están conectados al router, y vamos a hablar del tráfico, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es, estas son las reglas que nosotros vamos a llevar a cabo para proteger esas redes, ¿sí? Algunas ya las conocemos, otras las vamos a ver ahora. Fíjense, dice, los paquetes Established y Related van a ser agregados a Fast Track para acelerar el throughput de datos. El firewall solo trabajará con conexiones nuevas solamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la acción Fast Track Connection de forma tal de hacer más rápido el throughput de datos, ¿sí? De que el paquete salga antes del firewall si macheaba la regla de Fast Track. Como no, yo en su momento también se los dije, solo podemos hacer Fast Track de conexiones UDP y TCP. Entonces, inmediatamente después de una regla, de una acción Fast Track Connection, ponemos una regla de aceptar conexiones establecidas y relacionadas con acción accept, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, ¿para qué? Para que todas las conexiones que no sean ni UDP ni TCP, que no pueden ser fast tracked, ¿sí? Entonces, fíjense, los paquetes established y related van a ser agregados a fast track. Vamos a dropear las conexiones inválidas, ¿sí? Y vamos a registrarlos con un prefijo, o sea, vamos a loguear con un prefijo que se llame invalid, ¿sí? Vamos a dropear los intentos de conexión de alcanzar direcciones no públicas de su red local, ¿sí? Ahí vamos a ver qué es eso. Y vamos a hacer un address list que se llame not in internet, ¿sí? A la interfaz de la red local y vamos a registrar, o sea, ¿qué quiere decir que cuando hablamos de registrar? Que vamos a marcar en donde dice, ¿se acuerdan que nosotros teníamos 3 acciones que eran para todas las cadenas de firewall? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esas 3 acciones? Que eran para todas las secciones y cadenas de firewall. Eran accept, pass-through y log, ¿sí? Bueno, el log, lo que vamos a hacer es tildar precisamente el log y le vamos a dar un prefijo acá. Esto en realidad es opcional, acá es como sugiere hacerlo. Para que vamos a agregar un prefijo, una entrada en el log, que signifique que el negado public from LAN quiere decir que todo lo que sea, todas las direcciones que no sean públicas que estén tratando de tener comunicación desde la LAN, ¿sí? Después vamos a dropear todos los paquetes entrantes que no fueron nateados previamente. ¿Se acuerdan que esa regla también la vimos? Vamos a dropear todo lo que sea conexiones que vengan de internet que no tengan una regla de destination NAT y también lo vamos a registrar con un prefijo que se llame not NAT prefix, ¿sí? Después vamos a dropear los paquetes entrantes de internet que no son direcciones IP públicas, ¿sí? En el ejemplo, la Eder 1 es la interfaz WAN, ¿sí? Y se va a también loguear con un prefijo que se llame not public, ¿sí? Acuérdense que en nosotros acá el signo de pregunta es, el signo de admiración nos indica negado. Y vamos a dropear los paquetes que no tienen dirección IP perteneciente al rango asignado de la LAN, ¿sí? En este caso nuestra LAN es 192.168.10.024. Si ustedes se fijan, acá dijimos, de nuevo, estamos trabajando en la cadena forward y son todas estas reglas nos permiten proteger la red. Entonces vamos a ir viendo cómo haríamos. Antes de ver las reglas propiamente dichas, yo quiero que hablemos antes de lo que son las direcciones no públicas, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que son los bogons? ¿Sí? ¿Alguien escuchó alguna vez la bogons? Bogons son el rango de direcciones que están listados en un RFC que se llama 6890, que está determinado por la IETF y la IANA, que son el grupo de IP reservadas que de Internet. ¿Qué quiere decir ese grupo de IP? Son rangos de IP que no se, rangos de IP o direcciones IP
que no se pueden utilizar, ¿sí? Y que no pueden ser, cuyo tráfico no puede ser cursado por Internet. Si ustedes se fijan, entre esos rangos tenemos los que son las direcciones IP clase A, clase B y clase C, ¿sí? Fíjense lo que es, por ejemplo, lo que es el localhost, ¿sí? Fíjense, tenemos esa lo que es las direcciones IP de enlace local, ¿sí? De loopback, quise decir esta. Después lo que es multicast, ¿sí? Fíjense lo que es multicast. Y así tenemos todo el rango de direcciones, o los rangos de direcciones que no pueden ser utilizados para cursar tráfico ni desde ni hacia en Internet, ¿sí? Este son un grupo de IP reservadas. Como les decía, van a escucharlo ya sea o el RFC 7890 o también pueden escucharlo como Bogons, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que dijimos acá en las reglas, fíjense, nosotros lo que vamos a hacer es dropear todos los intentos de conexiones de alcanzar direcciones que no sean públicas de su red local, ¿sí? Entonces, antes, lo primero que vamos a hacer es una address list, ¿sí? Vamos a hacer una address list que se llame RFC 6890, ¿sí? O no, perdón, acá la address list se llama Not in Internet, ¿sí? Que el comentario es de RFC 6890 y donde están todo ese rango de direcciones que están determinadas precisamente por el RFC 6890, ¿sí? Si ustedes quieren saber un poquito más, pueden buscar Bogons o RFC 6890 y van a encontrar ahí referencias, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, primero hacemos una address list con todos los Bogons, ¿sí? Y luego vamos a utilizar esa address list para las reglas. Entonces vamos a hacer, fíjense, acá vamos a empezar, todo esto que vimos acá, lo vamos a volcar en configuración en reglas, ¿sí? Entonces, fíjense, los paquetes establish y relate serán agregados a fast track para acelerar el throughput de datos. Entonces, fíjense, hacemos acción fast track connection, chain forward, connection state, establish y related. Dijimos que inmediatamente después de esa regla hay una regla igual con la acción accept, ¿sí? Que es esta. Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos configurada esta primera regla. Después dice, vamos a dropear las conexiones inválidas y lo vamos a registrar con un prefijo que se llame inválido. Entonces fíjense, acción drop, connection state invalid, log yes, log prefix invalid, ¿sí? Entonces ya tenemos esta regla configurada. Después dice, vamos a dropear los intentos de alcanzar direcciones no públicas de su red local, o sea, todas las direcciones que están en la RFC 6890, pero que sean destino, ¿sí? Que estén en el paquete IP, estén como IP destino, ¿sí? Vamos a usar la address list precisamente que nosotros ya antes configuramos, que se llama not in internet, ¿sí? Y vamos a registrar con un prefix que se llame not public from LAN. Entonces, fíjense, primero dijimos drop. Entonces, la acción va a ser drop. Chain forward. Estamos hablando de forward. Comentario. Drop intento IP no pública desde la LAN. Destination address list not in internet. Precisamente la toda la configuración que hicimos que está acá, empieza acá hasta abajo, ¿sí? In interface. LAN 10, o sea, todo lo que venga desde la LAN, ¿sí? Porque no desde que venga desde cualquier interfase, sino que todo lo que esté originado de la LAN, porque fíjense que dice desde su red local, ¿sí? Vamos a loguearlo y vamos a poner un prefijo que sea not public from LAN, pero hay que poner acá out interface, esto es muy importante, que ustedes pongan out interface distinto de la LAN. ¿Por qué? Porque si va dirigido a otra LAN sí puede tener, por ejemplo, una dirección IP privada, ¿sí? La 192.168.10.0/24, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea diferente de esta LAN, ¿sí? Todo lo que sea cuya interfaz de salida sea diferente de la LAN. Porque si es la misma, sí puede estar registrado ese tráfico a unas direcciones IP que no sean que son direcciones IP no públicas. ¿Se entiende por qué es importante agregar ese out interface, todo lo que sea diferente de LAN 10? ¿Entienden? Sí, Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos esta regla. Ahora vamos a dropear todos los paquetes entrantes que no fueron nateados previamente. Esta regla ya la vimos. Vamos a dropear. Uy, perdón. Vamos a dropear todo lo que sea connection state
no destinated, por eso está el signo de adminación, que sean conexiones nuevas y que vengan desde la WAN. Acuérdense que Eder 1 es la WAN, ¿sí? Y le vamos a hacer un prefijo que se llame not-NAT. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo tráfico que esté originado en la WAN y no tenga una regla destination NAT, lo dropeamos, ¿sí? Entonces, esto, listo. Drop de los paquetes entrantes de Internet que no sean direcciones IP públicas. El caso inverso a la regla que vimos, a esta regla, ¿sí? O sea, ahora donde la IP origen es una dirección IP no pública, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a dropear, cadena forward, todo lo que sea, lo que venga desde Internet, ¿sí? Cuyo source address list está not in Internet, ¿sí? En la address list que nosotros llamamos not in Internet, que son direcciones IP no públicas. Todo lo que venga desde la WAN, que sea desde una dirección IP no pública, lo vamos a dropear. Entonces ya tenemos esta regla. Y por último, dropeamos todos los paquetes que no tienen una dirección IP perteneciente al rango asignado de la LAN, que en este caso es la 192.168.10.024. Entonces, dropeamos, vamos a dropear, todo lo que vengan. En realidad esto está mal, no es bridge, tiene que ser LAN 10. LAN 10. ¿Sí? Acá le hacemos el prefijo que se llame LAN y que no se vea la LAN, cuyo source address list sea diferente al rango de IP de la LAN que nosotros tenemos, que es la 192.168.10.0. ¿Sí? Esa es o sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros solo vamos a permitir usar tráfico que esté originado en nuestra LAN. Cualquier otro tipo de tráfico no lo vamos a dropear. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, después servicios, ya lo vimos, no lo vamos a nombrar de nuevo, vamos a deshabilitar los servicios que no utilicemos. Después todo lo que sea los servicios de capa 2, MacTelnet, MacWinbox, MacPing, todo esto en producción deben ser deshabilitados para evitar, por ejemplo, que nos puedan ingresar desde la LAN, desde nuestra LAN, por MacWinbox, ¿sí? O que con un discovery puedan ingresar. Nosotros, o sea, podemos tenerlo habilitado, pero sepan que es un bache de seguridad, ¿sí? Y después el Neighbor Discovery, precisamente para que con el Winbox descubran cuáles son los dispositivos que están corriendo ruteros. Desde la LAN los descubran. Bueno, en ese caso nosotros podemos deshabilitar. También el Bandwidth Server, ¿se acuerdan que nosotros lo vimos? Cuando vimos, por ejemplo, Bonding y Tools, vimos que teníamos un server de ancho de banda, podíamos hacer un test de ancho de banda con una herramienta de ruteros, que el tema es que en condiciones normales, en condiciones de producción más que normales, debe ser deshabilitada para evitar que nos deje fuera de servicio el router, porque si tiene nuestra contraseña nos pueden empezar a hacer test de ancho de banda y nos van a dejar, ¿se acuerdan que cuando hacíamos ese test el procesador se iba muy arriba y nos pueden dejar el router fuera de servicio, ¿sí? Después, si no vamos a utilizar el router como para que resuelva las peticiones DNS, deshabilitarlo, ¿sí? Y bueno, todos los otros servicios, lo que es IP Proxy, IP SOX, IP UPnP, etcétera, todo lo que nosotros todos los servicios que no vayamos a utilizar deben ser deshabilitados, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, nosotros ya sabemos que cambiamos la contraseña, agregamos otro usuario, deshabilitamos los servicios y ya configuramos lo que es la cadena input y la cadena forward para proteger conexiones. O sea, solo permitimos las conexiones que nosotros queremos explícitamente que pasen. Ahora lo que vamos a hacer es lo que es escaneo de puertos, proteger el router contra escaneo de puertos, contra ataques de SYN, ¿sí? Ataques de DOS y después vamos a limitar los ping porque también nos podemos hacer un ataque que se llama ICMP flood, ¿sí? O sea, como inundación de ICMP, que también nos puede dejar fuera de servicio el router, ¿sí? Vamos primero a ver cómo son las reglas para el escaneo de puertos, ¿sí? Yo primero les voy a leer cómo funciona esta regla y después se las explico. Ruteros ofrece la capacidad de hacer coincidir las actividades de escaneo de puertos, ¿sí? Lo que lo hace es proporciona un peso a un grupo de puertos, ¿sí? Hay 4 valores, en realidad, que nosotros tenemos, 4 variables que nosotros tenemos, ¿sí? El más importante es el campo que se llama low port weight, ¿sí?
que está destinado a los puertos que se llaman, que nosotros denominamos well-known, que los puertos well-known o bien conocidos son los puertos de 1024 para abajo, son los puertos que están estandarizados ya, ¿sí? Por los servicios, por ejemplo, lo que es 110, lo que es el puerto 23, lo que es el puerto 22, todos, el puerto 80, el puerto 443, son todos los puertos estandarizados, ¿sí? Well-known, que, em, que esos puertos nosotros les vamos, tienen un peso que es el parámetro más importante, que nosotros le vamos a asignar un peso a esos puertos, que esa variable, ese peso que le vamos a asignar, se llama low port weight, ¿sí? Por lo general, esos puertos son los que van a recibir mayores ataques. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos va a hacer un port scanner con mayor frecuencia a los puertos esos well-known, ¿sí? Que a los puertos que están de 1024 para arriba, que no están estandarizados y nosotros podemos utilizar cualquiera para servicios propios. Por ejemplo, el puerto de Winbox, ¿cuál es? 8291. 8291, perfecto. Pero es un puerto que no es un estándar. En realidad, algunas marcas se van haciendo van estandarizando, entre comillas, más que estandarizar, se van apropiando de ciertos puertos, ¿sí? Pero no es un estándar, ¿sí? O sea, no es que el Winbox es un estándar, que el puerto 8291 no se puede usar para otra cosa. Bueno, todos los puertos que sean de 1024 para arriba, nosotros son puertos que reciben ataques con menor frecuencia que los puertos well-known, ¿sí? Bueno, eh, a los puertos superiores de 1024. Normalmente el peso de los puertos altos va a ser menor que los puertos inferiores, porque los puertos inferiores son los que reciben más ataques frecuentemente, ¿sí? Luego vamos a especificar dos parámetros: un delay threshold, que es un umbral de retraso, y un weight threshold, ¿sí? Que es un umbral de peso. Cuando cuando se supera el umbral de peso dentro del tiempo especificado en el umbral de retraso, se produce una coincidencia, ¿sí? Y ahí se aplica la acción, ¿sí? Una vez que los datos coinciden, vamos a especificar qué hacer con ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un address list, ¿sí? En donde vamos a ir poniendo las direcciones IP origen. ¿De qué se tratan la mayoría de estas reglas? De identificar al atacante. Una vez que cuando estamos hablando de identificar al atacante, estamos hablando de IP source o IP destino. IP source. IP source, el origen. Estamos al origen del ataque, ¿sí? ¿Quién nos está atacando? Entonces, el objetivo nuestro es identificar al atacante, lo vamos a agregar en un address list y vamos a dropear todo el tráfico cuyo origen sea esa address list. Ese es el objetivo de todas estas reglas, ¿sí? Entonces, fíjense, en base a eso, vamos a ver cómo funciona esta regla. IP Firewall Filter, siempre nos vamos a centrar en lo que es la configuración del firewall, y vamos a dropear, fíjense la acción, dropear todo lo que esté dirigido al router, cuyo source address list sea la address list que se llama port scanners, ¿sí? Ahora, ¿cómo se produce una coincidencia que hace que una IP se agregue a la address list, ¿sí? Desde ya, ¿se acuerdan? Yo cuando vimos address list, yo les mostré que nosotros teníamos acciones acá en el firewall. Fíjense que tenemos acción que dice add source, add destination to address list, o la que vamos a usar ahora, add source to address list. Una vez que nosotros elegimos, le damos un nombre al address list, que en este caso se llama port scanner, ¿sí? Y le vamos a dar un tiempo de vida a esa entrada en la address list por scanner. Si nosotros vemos known dynamic, va a estar hasta que nosotros la borremos. Si no, le podríamos dar, por ejemplo, un tiempo determinado. Por ejemplo, le podríamos dar 30 segundos, ¿sí? 0, 0, 30, por ejemplo. Entonces, al origen lo vamos a agregar en la address list por scanner por 30 segundos, por ejemplo, ¿sí? O sea, vamos a usar esa acción, add source to address list. Entonces, fíjense cómo funciona la regla. Fíjense, acción add source to address list. O sea, la dirección IP origen la vamos a agregar a una address list que se va a llamar por scanners, ¿sí?
El address list timeout va a ser 30D. ¿Qué quiere decir? Durante 30 días va a estar esa entrada en la address list que se llama port scanners, ¿sí? Recién a los 30 días se va a borrar. Obviamente que es chain input porque estamos hablando cuando están haciendo un ataque al router. Fíjense que el comentario es por scanner y fíjense cuál es los condicionales. Todo lo que sea tráfico TCP y dice PSD es por Scanner Detection 105S31, ¿sí? Y yo les voy a explicar cómo funciona ese 105S31. Este 105S31 funciona de la siguiente manera. 10, ¿sí? Es el delay threshold. Perdón, es el wait threshold, ¿sí? 10 es el wait threshold. 5S es el delay threshold, ¿sí? 3 es el low port wait. Y 1 es el high port wait, ¿sí? Y fíjense cómo funciona. Desde ya que estos parámetros ustedes los pueden ir cambiando en base a las necesidades o criterios que tengan ustedes. Pero fíjense cómo funciona. Vamos a hacer de cuenta que en un intervalo, fíjense que el delay threshold es 5 segundos. Entonces, en un intervalo de 5 segundos, tenemos una conexión que va al puerto 80, ¿sí? Como el puerto 80 es un puerto well-known, menor de 1024, y el peso de los low port weight es 3, el router va a sumar 3. Después viene otro tráfico que va al puerto 443. De nuevo, como es un puerto menor de 1024, voy a sumar 3. ¿Sí? Luego tendré otro tráfico que viene, otra conexión que viene al puerto 110. Dentro de un rango de 5 segundos, eso es lo importante, ese es el delay threshold, ¿sí? De nuevo voy a sumar 3. Luego tengo una conexión que va, por ejemplo, al puerto 80-80, ¿sí? Como ese es un high port weight, o sea, un puerto mayor a 1024, voy a sumar 1, ¿sí? Y dentro de los 5 segundos tengo otra conexión, por ejemplo, que va al puerto 22, ¿sí? Como es un puerto menor a 1024, sumo 3. Si ustedes se fijan acá, esta suma me da 13. 3 más 3 más 3 más 3 más 1 me da 13. Si dentro de los 5 segundos ese número supera al que yo configuré como weight threshold, que en este caso es 10, que en este caso 13 es mayor que 10, hay una coincidencia de la regla. Entonces, la IP origen se va a agregar al address list por scanners. ¿Entendieron cómo funciona? Sí, Luego sí, sí. de que ese origen se agregue a la address list por scanner, se va a aplicar esta regla. Todo tráfico que venga de ese origen va a ser dropeado, ¿sí? Va a ser dropeado. Entonces es una forma de mitigar los ataques de por escáner. ¿Qué es un ataque de por escáner? Básicamente que nos empiezan a escanear los puertos, para ver cuál es un puerto abierto donde pueden atacarnos, ¿sí? Entonces, por eso Ok, nosotros establecemos ahí va, un segundito. Establecemos un tiempo determinado y un peso determinado para los puertos, le damos un weight threshold y si es superado, ese origen, le empezamos a dropear los paquetes. Si no es superado, es un tráfico que nosotros consideramos válido. Sí, disculpe, no sé quién me quería preguntar algo. sí, profesor. O sea que el pad tiene que ser mayor o igual, de ahí para adelante ahí lo tomarían, ¿no es cierto? O sea, si sería 10 también, ¿no? Sí, 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 sería 10, sí. Perfecto. Ese es el umbral de peso que nosotros tenemos, el weight threshold, para que haya coincidencia en la regla. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro esto? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, después yo les dije que vamos a mitigar los ataques de ICMP haciendo reglas para que los paquetes de ICMP sean algo manejables por el router, ¿sí? Acá vamos a empezar a agregar una acción nueva, fíjense, acá. Yo en acción, fíjense que dice jump. Lo que hace jump, por eso yo en su momento cuando se los dije, en el curso yo les decía, las reglas son de aplicación secuencial, salvo que yo tenga una acción jump que salto a otra parte, a una cadena determinada. Bueno, en ese caso, o sea, por ejemplo, si yo tengo reglas en mi firewall, ¿sí? Yo tengo una regla
tengo una regla 0, tengo una regla 1, tengo una regla 2, tengo una regla 3, tengo una regla X, ¿sí? Y por ejemplo, en la regla 1, la acción es jump. Cuando yo tengo una acción jump, tengo que especificar a qué cadena va a saltar, ¿sí? Y acá, por ejemplo, le vamos a llamar, para que sea en coincidencia con el ejemplo, ICMP. Y acá tengo cadena ICMP, ¿sí? Entonces, acá no va a pasar a la regla 2. O sea, una vez que se produzca la coincidencia, va a pasar directamente a la regla X, que es donde tengo la cadena ICMP, ¿sí? Ahí lo vamos a ver más claro en el ejemplo, pero que quiero decir, estos son unos casos donde la aplicación de las reglas no es secuencial o salta reglas para ir a otras reglas porque estoy especificando una acción precisamente que se llama jump, ¿sí? Bueno, y yo cuando creo una acción jump tengo que especificar una cadena. Y yo puedo crear cadenas propias, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer precisamente ahora. Vamos a crear cadenas ICMP, ¿sí? Entonces fíjense, disculpe. Fíjense, ¿qué es lo que hacemos? De nuevo, IP Firewall Filter, ¿sí? ¿En qué se basa PingFlood? Se basa a enviar al router una cantidad excesiva de pings, ¿sí? Independientemente del tipo de ping que sean. Ustedes saben, nosotros tenemos diferentes tipos de paquetes ICMP, tenemos ICO Request, ICO Reply, Destination Unreachable, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan que nosotros vamos a solamente contestar algunos tipos de paquetes ICMP y en los otros no los vamos a dropear, ¿sí? Entonces, fíjense, como acá la cadena es ICMP, ¿sí? Va a entrar un paquete acá. La cadena es ICMP, que ningún paquete pertenece a la cadena ICMP, lo va a saltear. Va a saltear a esta, hasta la última. Fíjense que acá dice acción jump, ¿sí? Chain output, ¿sí? Y fíjense que dice, ¿cuál es la única condición? Que el protocolo dice, vas jump target ICMP, o sea que va a saltar a la cadena ICMP. ¿Y cuándo? Solamente si es un paquete ICMP. Entonces, va a entrar un paquete y va a pasar todas estas reglas. Ahora, si es un paquete ICMP, va a saltar a esta primera regla, ¿sí? ¿Hasta ahí lo entienden? Entra un paquete. Si no es un paquete ICMP, pasa a la próxima regla. Si es un paquete ICMP, él dice jump target ICMP. Entonces va a saltar acá la primera regla, ¿sí? Ahora acá, es un paquete ICO request, ¿sí? Se va a aplicar esta regla. Si es un paquete ICO reply, se va a aplicar esta regla. Si es un paquete time exist, ahora, cualquier otro tipo de ICMP lo va a dropear, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hace con los diferentes tipos estos de paquetes. Pero quiero que sepan acá que lo importante es que solamente va a aceptar paquetes ICMP del tipo ICO Request, ICO Reply, Time Exit, Destination Unreachable y Path MTU Discovery, ¿sí? Que es para descubrir el MTU para evitar la fragmentación de paquetes. O sea, por medio del paquete ping descubrimos el máximo MTU, máximo Transfer Unit de un paquete, de una conexión para evitar la fragmentación, ¿sí? Ese es el tipo PMTDUD. Ahora, si no es de ninguno de estos tipos, todos los otros tipos de paquetes de ICMP lo va a dropear. Ahora fíjense qué va a hacer cuando es un ICO request. ¿Qué es un ICO request? Cuando me mandan a mí un paquete ping, ¿sí? Fíjense que dice, lo va a aceptar, ¿sí? Chain ICMP. Y fíjense que, bueno, el ICMP options es 8.0, que quiere decir ICO request. Y fíjense acá la condición, limit 2.5 protocol ICMP. ¿Qué quiere decir ese limit 2.5? El 2, ¿sí? Significa la cantidad de paquetes. En realidad, pueden ser paquetes o bytes. Si yo no lo especifico, son paquetes. Y el 5 es la ráfaga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada 5 paquetes ICMP ICO request que agarre, va a responder solamente 2, ¿sí? Durante un tiempo de 1 segundo. En realidad yo lo voy a especificar. Ese tiempo puede ser 1 segundo, 1 minuto y 1 hora. Si yo no especifico nada, es 1 segundo. Entonces, solamente voy a responder por cada segundo 2 paquetes ICMP de cada 5, ¿sí? Yo voy a agarrar una ráfaga de 5 paquetes de ICMP que sean ICO request,
y solo voy a responder 2. Entonces de esa manera yo hago más manejable el tráfico ICMP para el router. Todo lo otro, o sea, toda la cantidad de paquetes excedentes que vengan, cada 5 paquetes, o sea, que en concreto, 3 paquetes ICMP no lo voy a responder de cada 5 durante un tiempo de 1 segundo. ¿Sí? Después, si ustedes se fijan, para lo que es echo reply, siempre voy a responder todo. Para lo que es time exit, siempre voy a responder todo. Para lo que es destination unreachable también. Y para PMTUD también. El resto los voy a dropear. ¿Sí? Para hacerlo algo un poquitito más gráfico, fíjense cómo funciona esto. Yo en este router tengo una regla que yo ya hice. Creo que era este. Sí, fíjense. Yo acá tengo una regla. Acá no le puse el tipo. O sea, ¿dónde veo el tipo? Acá, fíjense. Acá dice ICMP Options, ¿sí? Sí, fíjense que acá me dice ICMP Type, echo request, etcétera, etcétera. Acá yo no me interesa, no voy a centrarme en eso. Sí me voy a centrar que sea un paquete ICMP. Y fíjense que en extra le voy a poner limit. Fíjense, rate 2, burst 5 es la ráfaga. Fíjense que yo le decía segundos, minutos u horas, ¿sí? Por defecto segundos. Y puede ser modo paquete o modo bit, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer por paquete. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, la IP de este router que yo tengo es la 192.168.100.240, la WAN. Yo estoy fuera de la WAN, no estoy conectado al router. Entonces, yo lo que voy a hacer es empezar a tirar paquetes, ¿sí? Al router. A ver, fíjense, yo ya lo tengo abierto acá para ir ganando tiempo. Yo lo que quiero es que vean es cómo funciona eso que yo les digo, ¿sí? Acá está. Fíjense. Yo empiezo a tirar el paquete acá. En realidad, fíjense si yo lo primero que voy a hacer es deshabilitar esa regla, ¿sí? Deshabilitar esa regla. Fíjense que el router me contesta todos los paquetes que yo tengo, ¿sí? Le voy a poner un poquito más acá. Fíjense, me está contestando todos los paquetes ICMP que yo estoy tirando. ¿Sí? Ahora, fíjense, en el momento que yo habilite la regla, solamente va a contestar 2 de cada 5 por segundo. Yo voy a habilitar esta regla. Fíjense que acá ya tengo pérdida de paquete, acá ya tengo pérdida de paquete, ¿sí? Acá ya tengo pérdida de paquete. Fíjense que me empieza a contestar 2 de cada 5. Es más, si yo le pongo, acá cambio, y pongo, a ver, disculpen, 1 de cada 5, me va a contestar menos todavía. Fíjense que me va a contestar 1 solamente por segundo de cada 5 paquetes ICMP. ¿Ven cómo contesta? Ahora fíjense si yo le pongo 5 de 5. Fíjense que me empieza a contestar todos. ¿Lo ven? ¿Lo ven a eso cómo funciona el router que empieza a hacer manejable el tema cómo contesta los paquetes? ¿Lo pudieron apreciar? Sí. Bueno, esa es una forma de mitigar los ataques de ICMP. ¿Sí? Ahora sí le voy a dar de baja. Bueno, ahora vamos a lo que es ataques sin flood. Los ataques sin flood, para eso vamos a hablar un poquito antes de cómo funciona el three-way handshake de TCP. Sepan que están generalmente orientados a lo que es dejar de fuera de servicio, por ejemplo, lo que sería una página web, ¿sí? Hoy en día ya hay un montón de métodos para mitigarlos, esos ataques, pero en los años, hace bastante tiempo en Internet, era muy común que hagan este tipo de ataques y dejen fuera de servicio una página web, ¿sí? Fíjense, este ataque explota el diseño del proceso de comunicación TCP Three-Way Handshake. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es un arreglo de 3 vías, por así decirlo, entre un cliente y un servidor. El mecanismo de handshake requiere un acuerdo entre cada parte para establecer una conexión. Si el
si el cliente TCP no existe o es un cliente no solicitante con una IP falsificada, dicho acuerdo no es posible. Por ejemplo, pues, ¿se acuerdan que yo le decía? Las conexiones inválidas es, por ejemplo, una conexión que nos manda un estado SYN, por ejemplo, que ya está establecido, mejor dicho, un paquete TCP con el estado en SYN que ya está establecido, pero una IP que nosotros no esperamos. Entonces, eso es una dirección IP, eso es una comunicación inválida y nosotros la damos de baja, ¿sí? En SYN Flood Attack, ¿sí? Es un ataque de inundación de SYN. Los clientes atacantes hacen que el servidor crea que está pidiendo conexiones legítimas a través de una serie de solicitudes TCP con flag TCP establecidas en SYN. ¿Sí? ¿Cómo funciona TCP entonces? Funciona. El cliente manda un paquete SYN. Disculpen. El cliente manda un paquete SYN. El servidor contesta un SYN acknowledge y el cliente manda un acknowledge. Luego, el server le dirá, yo tengo un sliding window, ¿sí? Para evitar que la pérdida de paquetes, que es el tamaño de datos o la cantidad de datos que vos como cliente me puedes mandar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo le contesto, este es mi sliding window, mándame tanta cantidad de datos, etcétera, etcétera. Entonces, esto se va ajustando para no saturar la comunicación, no perder paquetes, etcétera, ¿sí? Acuérdense que en TCP yo tengo sí o sí un acknowledge. ¿Qué quiere decir? Yo mandé un paquete, mandé un paquete, yo tengo el reconocimiento de que el paquete llegó. Si no llegó en determinado tiempo, lo vuelvo a retransmitir, ¿sí? Y de esa manera también se va ajustando el sliding window y demás, ¿sí? Bueno, ¿qué hace? Cada vez que le llega una solicitud SYN al servidor, abre un subproceso, ¿sí? Y empieza a asignar todos los buffers correspondientes para una conexión. ¿Qué pasa? Cuando me mandan con muchos paquetes SYN, se abren muchos subprocesos y esto empieza a subir el procesador del router, ¿sí? Empieza a usar todos los recursos del router, ¿sí? ¿Y qué pasa? El router no puede agotar el tiempo de las solicitudes abiertas antes de que lleguen nuevas solicitudes, porque me mandan extremadamente grande la cantidad de conexiones SYN que me mandan. Entonces, ¿qué pasa? Me llena la memoria de la tabla de conexión del servidor y el servidor deja de funcionar, está fuera de servicio porque deja de responder a las solicitudes legítimas, ¿sí? Básicamente lo que hace es que después cuando viene una comunicación que es legítima, yo ya no tengo recursos ni de memoria en ese procesador en el router como para poder responderla. Eso es lo que decimos que el router está fuera de servicio, está siendo atacado, ¿sí? Bueno, para mitigar un ataque de SYN-Flood debemos agregar la siguiente regla en el firewall. Fíjense, de nuevo, nosotros vamos a dropear todo lo que venga de una sort address list, que en este caso se va a llamar SYN-Flooder. Recién se llamaba por scanner, ahora se llama SYN-Flooder. Ahora, ¿cómo se genera una entrada a esa address list? Fíjense, acción address list, add source to address list, la address list se va a llamar SYN-Flooder. Fíjense que en este caso el tiempo que va a durar la entrada en la address list va a ser 30 minutos. En el caso de por scanner es 30 días. Eso lo manejan ustedes en base al criterio que ustedes tengan. Chain input, porque estamos hablando que es un ataque dirigido al router. Y fíjense acá cuál es la regla. Connection 3032. Protocolo TCP, TCP flag SYN. ¿Sí? Bueno, ante esto yo tengo que hacerles una aclaración importante. Siempre que vayan a utilizar la condición connection limit, sí o sí tienen que usar o ya sea el connection state en new o el TCP flags en SYN, porque si no van a usar muchísimo procesador. Esto es una advertencia, una recomendación que está en la bibliografía de MikroTik. Siempre que ustedes vayan a usar la acción, el condicional connection limit, ¿sí? Usan TCP flag SYN o connection state new. En cualquier otro. ¿Por qué? Porque este connection limit usa mucho procesador. En caso, si ustedes no lo usasen con estas condiciones TCP flag SYN o connection state new, pueden dejar fuera de servicio porque se puede ir muy arriba el procesador del router, ¿sí? Bueno, ¿y qué quiere decir connection limit 3032? El 32 refiere a que es una IP, ¿sí? A la máscara de subred, /32. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de un IP, ¿sí? Y el 30 son las cantidades de conexiones simultáneas desde un mismo origen. Entonces, si nosotros tenemos durante un segundo 30 conexiones, o sea, 30 conexiones simultáneas desde una misma IP, yo voy a poner esa IP en la address list que se llame SYN-Flooder. ¿Sí? ¿Se entiende? Este
parámetro, este número 30 puede ser menor, puede ser mayor en base a los criterios y condiciones que ustedes tengan, ¿se entiende? Pero si yo tengo 30 conexiones simultáneas desde un IP, que eso indica, un IP indica el coma 32, cuyo TCP está en cuyo TCP flag está en SYN, lo voy a agregar al address list. De esa manera, una vez que esté agregado al address list, se va a dropear todo lo que tenga origen en esa IP. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, ahora, esto sirve cuando el atacante es uno solo. ¿Sí? Por eso yo digo barra 32. Ahora, cuando el atacante son varias IPs origen, no sirve esta regla, ¿sí? Porque en este caso no va a ser una sola, yo no voy a tener 30 conexiones simultáneas desde una sola IP, sino desde diferentes IPs. Entonces, en ese caso, bueno, me adelanté. Fíjense, hoy de IP de origen aleatorias, yo tengo que usar otra regla. Y en este caso, yo se los había adelantado, vamos a usar la tabla RAW. La tabla RAW, si ustedes se fijan, cuando nosotros queremos hacer una regla, solamente tiene dos cadenas, output y pre-routing. ¿Por qué? Porque la tabla RAW se aplica antes del connection tracking, ¿sí? Entonces solamente es cadena pre-routing o cadena output, antes del connection tracking. Entonces es mucho más rápida y mucho más efectiva para mitigar ataques de lo que se denomina DDoS, que son ataques de denegación de servicio distribuido. ¿Qué quiere decir? Cuando la IP del atacante no es una sola, sino son varias. ¿Sí? ¿Y cómo se haría esta regla? En este caso, yo como les dije, los ataques SYN están dirigidos a los servidores web. Entonces, por ejemplo, por eso usa el Destination Port 80. Entonces, fíjense, en este caso ya no es IP Firewall Filter, sino IP Firewall RAW. Y lo que hace es dropear cadena pre-routing, Destination Port 80, protocol TCP. Entonces, cuando detecta tráfico excesivo a lo que es el puerto 80, lo va a dropear, ¿sí? Hay una herramienta que ya viene con MikroTik, que ya que viene con ruteros, que está en IP Settings, fíjense, perdón, IP Settings, fíjense que se llama TCP sin cookies. Si ustedes habilitan, ya solo el router tiene una herramienta de protección contra ataques de sin flood, ¿sí? Entonces, si ustedes, es una buena costumbre que tengan habilitado el TCP sin cookies. Repito, en IP Settings, ¿sí? Habilitan el TCP sin cookies. ¿Se entiende? Y eso lo puedo ver lo puedo ver en address list, las IPS sería. Claro, o sea, bueno, ahora no vamos a mitigar un ataque, pero sí todo lo que sea, todo lo que esté, no vamos a mitigar, mejor dicho, no vamos a simular un ataque, pero todo lo que los ataques, si vos tuvieses 30 conexiones simultáneas desde un IP, se te va a agregar una entrada acá en address list. ¿Sí? En el caso de TCP sin cookies, no, directamente ya trabaja solo el router y te tiene, o sea, tiene la herramienta propia para ya cuando detecta muchos tráficos sin, solo lo dropea, ¿sí? Sin necesidad de ninguna regla adicional. ¿Sí? Bueno, vamos. Ataques de DOS. Esto en realidad es más o menos lo mismo, pero un poquito más general, porque ya no estamos hablando solamente de lo que es SYN, sino eh, de lo que es sin flood, sino de cualquier tipo de tráfico que nosotros tengamos eh, que pueda ser un ataque de denegación de servicio. Ah, una cosa que yo no les aclaré, fíjense, casi se me pasa. Acá en el ataque SYN, fíjense, la regla que yo pongo, drop, pero yo también, cuando nosotros vimos cadena filter, ¿sí? Yo les dije que había reglas específicas de cadena filter, que eran drop y una era tarpit, ¿sí? Y la tarpit, yo les decía, retiene conexiones TCP. Bueno, lo que usa la característica precisamente de TCP y en vez de poner acá acción drop, yo puedo poner acción tarpit, ¿sí? Entonces yo podría poner una regla, fíjense, que dice IP Firewall Filter, cadena input, protocolo TCP, la source address acá en vez de poner sin attacker o sin flood, no me acuerdo cómo, sin flooder, pone block address, pero es lo mismo, solo cambia el nombre de la address list. Acá fíjense que connection limit, en vez de ser 3032, habla de 332, o sea, acá podríamos poner 3032 si quieren para
que sea consecuente con el ejemplo que vimos, pero la acción Starpy lo que hace es retener la conexión IP. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un cliente, tengo un servidor, y acá me manda un paquete en SYN, ¿sí? Yo le devuelvo un paquete acknowledge más SYN, ¿sí? Con un sliding window, ¿sí? De tamaño 0, ¿sí? De forma tal que él cree que la conexión está establecida, no me sigue mandando conexiones, no me sigue mandando, pero yo lo engaño diciéndole que, que tengo un sliding window de 0. Entonces, él cree que la conexión se estableció, pero no me puede mandar datos porque el sliding window es 0. Entonces, es una forma también de mitigar ataques de denegación de servicio. Lo único que tengan en cuenta, Tarpit no lo pueden usar en cualquier router porque usa muchísimo procesador, entonces tienen que ser routers que sean potentes en lo que se refiere a procesamiento, ¿sí? Pero bueno, en vez de acción drop, podrían también usar acción Tarpit y es más efectivo, ¿sí? Bueno, volviendo los ataques de DOS, ¿sí? Un ataque de negación de servicio es lo que hace, busca es inhabilitar el router, básicamente. Y este ataque puede afectar tanto la fuente que ofrece la información como puede ser una aplicación o el canal de transmisión como en la red informática, o como la misma red, ¿sí? Los servidores web poseen la capacidad de resolver un número determinado de peticiones o conexiones de usuarios de forma simultánea. Lo que yo he dicho hace un rato, en caso de superar este número, el servidor comienza a ralentizarse o puede llegar a quedar fuera de servicio. Existen dos técnicas para este tipo de ataque: la denegación de servicio, ¿sí? O DDoS, que es Distributed Denial of Service, denegación de servicio distribuida, cuando los atacantes es más de uno, ¿sí? En los ataques de DDoS se genera una cantidad masiva de peticiones al servicio de una misma máquina o dirección IP, consumiendo así los recursos que ofrece el servicio hasta que llega un momento en que no tiene capacidad de respuesta y comienza a rechazar las peticiones. En el caso de los ataques de denegación distribuida, se realizan peticiones o conexiones empleando un gran número de direcciones IP. Estas peticiones se realizan todas al mismo tiempo y es el mismo objetivo, ¿sí? Un ataque de DDoS es más difícil de detectar, ya que el número de peticiones proviene de diferentes direcciones IP y el administrador no puede bloquear la IP que está realizando las peticiones, como sí ocurre en el ataque de DDoS. Entonces, en realidad, estas son reglas similares a las que ya vimos. Yo les voy a aplicar, les voy a ver un poquito más desarrollada porque es un poquito más general. Fíjense, estas son, fíjense, primero vemos cómo son las reglas y después vemos después las explicamos. Tenemos una address list donde vamos a atacar, donde vamos a agregar en una address list que se llame DDoS attackers a los atacantes y DDoS target a los objetivos, ¿sí? Entonces tenemos esas address list. Después, fíjense, add action return chain, detect DDoS, destination limit 3232, ya les vamos a explicar eso, ¿sí? Y fíjense que después la acción es raw, lo vamos a hacer en la tabla raw porque estamos hablando de ataque de negación de servicio distribuida, ¿sí? Vamos a dropear todo lo que tenga como destino la lista de direcciones de DDoS target o como origen la lista de direcciones de DDoS attackers. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense cómo funciona. Primero, enviamos cada nueva conexión a la cadena del firewall específica donde detectamos el ataque de DDoS. Entonces, para eso hacemos esta regla. Chain forward, connection state new, action, jump target DDoS, ¿sí? Jump target, detect DDoS. Lo mandamos a la cadena detect DDoS, ¿sí? Esto es una cadena recién creada. Y fíjense, agregamos, el condicional dice destination limit. Fíjense que dice destination limit 32 source and destination address 10S action return. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, ahora vamos a explicar que la regla de destination limit, fíjense, es cuenta, sobre tiempo, ráfaga, modo, expire, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos 32, una ráfaga de 32 paquetes, perdón, agarramos 32 paquetes con 32 ráfagas, ¿sí? Ráfaga es el grupo que nosotros agarramos de paquetes, ¿sí? Según el flujo de direcciones de origen y destino, que esa ráfaga, ese grupo, lo agarramos cada 10 segundos. La regla va a funcionar hasta que se exceda una tasa determinada. ¿Qué quiere decir?
todo el tráfico va a pasar por la acción return. O sea, todo lo que no se cumpla, que nosotros tenemos 32 conexiones, de una ráfaga de 32 paquetes, 32 conexiones simultáneas durante 10 segundos, ¿sí? Va a pasar. Ahora, cuando se cumpla, se va a agregar la IP origen a la lista de direcciones de DOS attackers y la IP destino a la lista de direcciones de DOS target, ¿sí? Y después, en la sección raw, se va a dar de baja todo el tráfico que esté dentro de esa lista de direcciones, ¿sí? Esta es una forma... y fíjense que el timeout es durante 10 minutos, ¿sí? De 10 minutos. O sea, ¿y cuándo? Cuando se cumpla esta regla. Cuando no se cumpla esa regla va a pasar, cuando se cumpla esa regla va a saltar a la cadena de detect de DOS y va a agregarlo durante 10 minutos a la address list. Ahora, ¿cómo funciona? O sea, esto es una forma más general de hacer lo que ya hicimos anteriormente. En vez de usar el parámetro connection limit, utilizamos DST limit, destination limit, ¿sí? Es un poquito más complejo, pero esta es una cosa más general para cubrir ya ataques de denegación de servicio distribuida, ¿sí? ¿Está claro? Sé que no es tan claro, sé que es un poquito más abstracto, pero bueno, es cómo funciona esto. Ya casi estamos, ¿eh? Ténganme paciencia que ya en un ratito terminamos. Login por fuerza bruta. ¿Qué entienden por login por fuerza bruta? ¿Qué entienden por login por fuerza bruta? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Bueno, el login por fuerza bruta es básicamente, o sea, es cuando yo intento conectarme a un servicio, ¿sí? Usando cierta combinación de claves, por ejemplo, por fuerza bruta, porque empieza a probar miles y miles de combinaciones durante un tiempo determinado hasta que ver si puede encontrar un match. Si puede, hablando en criollo, le pega a la contraseña, ¿sí? Entonces, ¿por qué está apuntada a los diferentes servicios que nosotros podemos tener? Por ejemplo, si ustedes se fijan, acá tenemos para lo que es el puerto 8291 Winbox, para lo que es 23, ¿cómo es? Es lo que es Telnet y para lo que es 21, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ahora, fíjense, lo que buscamos nosotros es detectar quién es el atacante y dropear el tráfico de ese atacante. Entonces, fíjense, de nuevo, la regla siempre es la misma. Vamos a dropear todo lo que venga de las otras address list que se llame fuerza bruta. Ahora, ¿cómo se origina una entrada en esa address list? Vamos a centrarnos solamente acá en lo que es 8291, para los otros casos es exactamente lo mismo. Fíjense, vamos a agregar, o sea, la acción va a ser add source to address list, la address list se va a llamar fuerza bruta, y el tiempo va a ser non-dynamic, que quiere decir, va a quedar ahí hasta que nosotros lo borremos. Chain input, porque estamos hablando que intenta agregar, ingresar al router por medio de Winbox. Connection state new, fíjense, para todas las conexiones nuevas, cuyo destination port sea 8291, el de Winbox, ¿sí? Bueno, desde ya protocolo TCP. Y fíjense cuál es la condicional. Limit, ¿sí? Esto es, fíjense, limit negado 1/1m, 5, 2 puntos, packet. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que si durante un minuto, fíjense porque acá el tiempo es un minuto, yo tengo, o sea, durante un minuto, yo tengo más de 5, o sea, a ver, no es durante, o sea, si yo tengo más de un intento de conexión durante un minuto, más de 5 intentos de conexión durante un minuto, ¿sí? Yo le voy a dar entrada en la address list que se llame fuerza bruta. Durante un minuto tengo más de 5 intentos de conexión. No, perdón. No, sería durante un minuto. Es la ráfaga de 5. Tengo 5 paquetes que tengo más de un intento de conexión durante un minuto, ¿sí? De cada 5 paquetes, yo tengo más tengo más de un intento de conexión, por eso está negado, ¿sí?
quiere decir que me va a entrar voy a poner esa source address list en la lista de dirección. ¿Qué quiere decir? Durante un minuto tomo 5 paquetes y yo tengo más de un intento de conexión de esos 5 paquetes durante un minuto, lo voy a hacer la entrada en la lista de direcciones. ¿Sí? Fíjense, esto sí lo podemos ver. Yo acá tengo la regla que dice login por fuerza bruta. Ahora voy a reset all counters. Voy a dar de baja todas las conexiones. Y fíjense, voy a ir a address list. Vamos a borrar esto. Y yo voy a intentar entrar. Fíjense. Yo voy a intentar entrar al 100.240. ¿Sí? Fíjense. Yo le voy a poner acá mal la contraseña para propósito. Fíjense. Yo ahí intenté entrar y no hay problema. Ahora, si yo dentro del minuto intento entrar de nuevo, fíjense que ahí tengo un ingreso en la address dirección, en la lista de direcciones, se llama fuerza bruta. ¿Sí? Yo este número, si ustedes se fijan, obviamente yo le puse eso, acá fíjense que acá le pone cada 2 paquetes y acá le pone también cada 2 paquetes. Acá cada 5, toma cada 5 paquetes. Yo podría poner 3 intentos cada 5 paquetes, por ejemplo, ¿sí? Esto es como ustedes deseen. Yo lo que quiero decirles acá es lo que va a detectar que para un puerto determinado, desde un destino, toma 5 paquetes y tiene más de un intento de conexión durante un minuto, ¿sí? Lo va a poner en la entrada, lo va a poner en la address list. ¿Qué queremos evitar con esto? Que alguien tenga la posibilidad de, durante un minuto, estar probando. Imagínense un bot, ¿sí? Que puede probar en un minuto miles y miles de contraseñas. Entonces, yo cuando tengo más de un intento de conexión, cada 5 paquetes, hago la entrada, entonces dropeo toda la comunicación que tenga como origen esa IP. ¿Se entiende? Sí. Profesor, ¿usted ahí lo tenía configurado que, o sea, que permanezca Ah, perdón, cinco minutos? no mostré la regla. Sí, sí, Porque creo fíjense. que sí, Sí, el yo lo hice a timeout. propósito. Fíjense, Ah, bien. acá tengo input TCP8291, perdón, menos mal que me dijiste. Acá, fíjense, negado 1.5, acá ya el tiempo es minuto y fíjense que el modo es paquete, no bit, ¿sí? Y la acción no le puse non-dynamic, sino le puse 5 minutos, porque yo quería mostrar que acá yo solo borré por 5 minutos, o sea, solo generé la entrada por 5 minutos, ¿sí? Pero bueno, Perfecto. acá estaba non-dynamic, acá, ¿sí? En realidad, cuando estamos hablando de login por fuerza bruta, lo mejor sería poner un tiempo alto, porque si es un bot y nosotros no le damos un tiempo alto, a los 5 minutos puede seguir intentando y demás, y bueno, puede en algún momento quebrarnos la seguridad. Entonces es bueno poner, cuando estamos hablando de fuerza bruta, poner un tiempo alto. Además, yo lo único que quería, por ejemplo, mostrarles el tiempo ese que se configuraba, y bueno, me había olvidado, menos mal que me lo dijeron. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver port knocking, que port knocking no es una forma de securizar el router propiamente dicho, sino que genera una secuencia de intentos, de intentos al router para generar una secuencia segura, ¿sí? Entonces, es un método que nos va a permitir que solamente vamos a poder ingresar al router después de una secuencia segura de puertos, ¿sí? Que durante un tiempo determinado, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo funciona. Fíjense, las reglas, la secuencia esta ustedes la pueden hacer tan largas como ustedes quieran, ¿sí? Para el ejemplo, solamente yo le hice 3 puertos a los que tenemos que apuntar, una antes de ingresar al router, pero ustedes podrían hacerla tan larga o tan corta como ustedes quieran, de forma tal de hacerla lo más seguro que ustedes prefieran. Fíjense, lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar la IP origen a una address list que se va a llamar por 7000, ¿sí? Durante un minuto, ¿sí? Todo lo que sea protocolo TCP, puerto 7000, ¿sí? Luego vamos a agregar a una address list que se llame puerto 5000 durante un minuto todo lo que sea TCP, puerto 5000, pero que venga de la source address list puerto 7000, que es la address list que se creó con la regla anterior, ¿sí? Ahora, después yo voy a agregar voy a agregar la dirección IP de origen a una lista de direcciones que se llama
Secure Knocking List durante 60 minutos, o sea, una hora, todo lo que sea tráfico puerto 9000 TCP, pero que venga del address list por 5000. Y voy a aceptar al tráfico. Acá yo solo me voy a centrar en Winbox, estos no, ¿sí? Telnet y SSH no. 82.91, todo lo que sea TCP 82.91, que venga de la address list que se llama Secure Knocking List, ¿sí? Eso lo voy a aceptar, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Para eso yo tengo configurado, creo que es este. Fíjense. Yo acá entro por... Uy, Dios. Voy a entrar por Mac Winbox. ¿Por qué voy a entrar por Mac Winbox? Porque fíjense, si quiero entrar por IP no puedo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la secuencia. Yo ya tengo configurado el port knocking. Entonces, fíjense, vamos a entrar al router y fíjense. En address list yo no tengo nada. Fíjense, tengo una regla que dice cadena input, todo lo que venga a puerto 7000, lo vamos a agregar a un address list, ¿sí? Que se llame por 7000 durante 1 minuto. Después, la próxima regla. Todo lo que venga al puerto 5000 desde la source address list puerto 7000, lo vamos a agregar a un address list que se llama por 5000 durante 1 minuto. Después, todo lo que venga al puerto 9000 desde el source address list por 5000, lo vamos a agregar a un address list que se llame por knocking, en realidad en el ejemplo se llama Secure Knocking List, durante 1 hora, ¿sí? Y después, todo lo que venga TCP8291 desde la source address list por knocking, lo vamos a aceptar. Después tenemos una regla que es drop todo lo demás, ¿sí? Entonces, fíjense. En base a eso, fíjense. Yo quiero ingresar por medio de la IP, no puedo, ¿sí? ¿Cuál es el primer puerto al que tengo que apuntar? 7000. 7000. Entonces, fíjense, 7000. Fíjense, yo voy a ir acá a address list. Connect. Fíjense que se genera una entrada que dura 1 minuto que se llama por 7000. ¿Cuál es el puerto que tengo? Tengo 1 minuto para apuntar al segundo puerto. ¿Se acuerdan cuál era? 5000. 5000. Fíjense, se genera una entrada durante 1 minuto al puerto 5000. Tengo 1 minuto para apuntar al puerto. ¿Se acuerdan cuál era? 9000. 9000. Ahí, fíjense, se genera una entrada que se llama port knocking, pero ya durante 1 hora, ¿sí? Y entonces yo ahora puedo apuntar al puerto 8291 y ahí sí pude ingresar, ¿sí? Fíjense. Address list, yo durante 1 hora, en realidad si yo tuviese la regla de aceptar conexión establecida y relacionada, ya no importa la hora porque es una conexión establecida, ¿sí? Pero fíjense, entonces es una forma de hacer seguro el ingreso root por medio de una secuencia, apuntando puertos en forma secuencial durante un tiempo determinado. Entonces de esta manera yo puedo hacer un ingreso seguro al router. ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué? Porque si ese tiempo de que yo le pongo 1 minuto para puerto 7000 y puerto 5000 se supera, yo tengo que volver de nuevo a la secuencia. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Con esto terminamos la clase. Como les dije, esta clase era un poquito más abstracta, pero es una clase importante, ¿sí? Antes de terminar, les voy a explicar un par de cositas del examen. Lo vamos a habilitar, hoy es 22, lo vamos a habilitar hasta el domingo 10 de diciembre inclusive, ¿sí? Que lo puedan presentar. Tienen 2 semanas y media, un poquito más de 2 semanas y media para desarrollarlo. Así que me parece el tiempo bastante, que tienen bastante tiempo. Una cosita, es un examen que, repito, no es diferente a lo que vimos. En muchas de las partes es copiar y pegar lo que está en la plataforma, ¿sí? En la parte, cuando vean, por ejemplo, la parte de hardening avanzado, no va a ser tan diferente a copiar y pegar lo que tienen en la plataforma, pero sí no se dejen estar porque es un examen largo y es un examen que sí lo van a tener que pensar un poquito más, ¿sí? Yo en su momento les fui tirando algunos tips, lo van a tener que pensar un poquito más. Y tienen varios routers que configurar y demás, entonces por favor no se dejen estar, no esperen ponerse el último fin de semana, porque muy posiblemente si se ponen el último fin de semana no lleguen a hacerlo, ¿sí?
salvo que la tengan muy clara, que vengan con las clases al día, ahí sí, pero si no, no van a tener tiempo de repasar las clases y demás, entonces traten de evitar eso de andar tan jugado con el tiempo, ¿sí? Cualquier consulta que ustedes me quieran hacer, les voy a pedir, yo ya se los dije, pero les vuelvo a insistir, a mí me queda mucho más cómodo el mail, los mensajes en la plataforma a veces no salen, entonces yo los pierdo, yo entro habitualmente a la plataforma, intento verlos, pero no siempre me aparecen los mensajes, entonces capaz que usted me manda un mensaje y yo, la verdad que es una cosa que yo no le agarro la mano todo, o no es, personalmente yo creo que no es muy buena la plataforma desde el punto de vista de mensajería, de los alertas y demás, entonces dependiendo en qué sección subieron la consulta, se hace complicado que me aparezca como una alerta de que me llegue un mensaje, entonces lo pierdo y no se los contesto en el mensaje. En cambio, si ustedes me mandan un mail, yo prácticamente al instante veo el mail y si puedo en ese momento se los contesto, si no, bien tengo un tiempito libre, se los contesto, ¿sí? Así que si yo tengo que sugerirles, para que ustedes, por alguna duda, les sugiero que me manden un mail, ¿sí? Que es donde seguro yo voy a contestarles más rápido. Y bueno, y ya el lunes que viene ya empezamos con el módulo 3. Desde ya, el módulo 3 yo tengo que terminar, yo se los había adelantado esto, pero tengo que terminar antes de la última semana de diciembre, así que alguna semana yo ya les voy a determinar cuál, porque tengo que arreglar con el instituto. Con el instituto seguramente vamos a tener 2 clases, ¿sí? Porque si no, no vamos a llegar con los tiempos. Es más, capaz que eso tengamos que hacerlo en 2 semanas. Yo ya me voy a poner a ver el calendario y les digo bien cuándo van a ser las clases para que ustedes también se vayan organizando, ¿sí? ¿Alguna duda antes de terminar la clase? Si no, pues la damos por finalizada y nos vemos el lunes que viene. No, ninguna, profesor, por mí. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene y insisto lo del examen. Yo ahora en 5 minutos está habilitado. No se dejen estar, por favor. Gracias. Perfecto. Muchas Gracias, Chao, gracias. buenas chao. tardes. Suerte. Hasta Chao, luego. chao. Nos vemos. Bien.